Ahí estamos. Entonces, habíamos quedado, teníamos que empezar a modelar lo que son las cargas. Entonces tenemos una carga vertical en cada uno de los nudos, las cargas horizontales y las cargas distribuidas, la continua y la triangular. Entonces empezamos, seleccionamos todos los nudos en donde tenemos cargas verticales y vamos a la primer solapa de nudos, ¿sí? La uno 2 3 4 5 la sexta solapas, que es fuerzas y momentos, por supuesto, en los nudos, ¿no? Entonces le vamos a cargar una fuerza en FI, ¿sí? Porque las verticales son las I, de valor -10, ¿sí? Porque nuestra carga vertical, ¿sí? Es de 10 kilonewton y fíjense que es hacia abajo. Como nuestro eje Y va hacia arriba, la carga tiene que ser de -10 porque tiene que ir hacia abajo, ¿sí? Y se la pasamos a todos los nudos que tenemos seleccionados, ¿sí? Ahí tenemos una carga vertical de 10 kilonewton hacia abajo en cada uno de los nudos. Ahora seleccionamos los dos nudos en donde tenemos que aplicar la carga horizontal y le ponemos una carga de 15 kilonewton, en este caso positiva, porque va de izquierda a derecha y es el sentido positivo de nuestro I. Entonces, FI igual a 15 y con la doble flecha se lo ponemos a todos los nudos que tenemos seleccionados. Entonces, ya tenemos modelada todas las cargas verticales y horizontales. Fíjense, con esta herramienta de acá seleccionamos para ver las fuerzas y acá seleccionamos para ver las fuerzas con valor. Entonces tenemos la fuerza con valor o simplemente la fuerza indicada con la flecha, ¿sí? Lo que nos queda ahora es las fuerzas distribuidas. Las fuerzas distribuidas ya no van a estar en los nudos, sino en las barras. Seleccionamos las dos barras donde tenemos que modelar la fuerza distribuida eh, constante, ¿sí? Y vamos ahora a miembro y ahora es uno 2 3 4 5 6 7 8. La octava solapita es la de cargas en miembros y vamos a ir. Acá ven que podemos modelar fuerzas distribuidas, fuerzas puntuales. Bueno, estos son cargas térmicas. Ya lo van a ver el año que viene. Van a usar las cargas térmicas. Vamos con la fuerza distribuida. Y acá abajo tenemos los distintos tipos de fuerza, ¿sí? Tenemos fuerzas triangulares y fuerzas distribuidas en, en- en distintos sentidos, ¿sí? Estas son fuerzas distribuidas perpendiculares al eje de barra. En nuestro caso sería lo mismo porque perpendicular al eje de barra es vertical, pero si tuviéramos una barra diagonal, por ejemplo, en esta barra quisiéramos ponerle fuerzas distribuidas en este sentido, ¿sí? Fuerzas así, ¿sí? Tendríamos que usar estas herramientas de fuerzas distribuidas perpendiculares al eje de barra, ¿sí? Como nuestra barra es horizontal, es lo mismo y usamos las de fuerzas en el sentido gravitatorio, ¿no? En el sentido I, o en este caso menos I, que son para abajo. Y acá tenemos varias opciones. La primera opción es si vamos a trabajar con la longitud real o con la longitud proyectada. No sé si ustedes recuerdan que teníamos, cuando hicimos el trabajo práctico, teníamos una diferenciación. Si tenemos una barra
inclinada, nosotros podemos considerar las fuerzas distribuidas a lo largo, por ejemplo, si esta barra es una barra que tiene 4 metros de altura, 3 metros en horizontal, esta barra, la longitud real, es 5 metros, ¿verdad? Bueno, pues entonces nosotros podemos modelar nuestra fuerza distribuida considerando que está distribuida en los 3 metros o considerando que está distribuida en los 5 metros, que es la longitud real de la barra. Eso de acuerdo a cómo tengamos el enunciado de nuestro problema, nuestro ejercicio. ¿Sí? Entonces, esas son las dos opciones que nos da el software cuando acá nos pregunta longitud real o longitud proyectada, ¿sí? Otra de las preguntas que nos hace es si tuviésemos ya una carga modelada, si esta nueva carga se va a sumar a las cargas existentes o va a reemplazar las cargas existentes, ¿sí? Estas son las dos cosas que nos están preguntando mediante estos dos ventanas de interacción, ¿sí? Nosotros lo que vamos a hacer, eh, en este caso, porque la barra es horizontal, da lo mismo la longitud real o la longitud proyectada, y como no tenemos otra carga también, da lo mismo si se suma o reemplaza, porque no hay ninguna carga antes modelada, ¿sí? Pero para que sepan cuáles son estas dos opciones, ¿sí? Y bueno, el valor de la carga distribuida, este QB, era de 10 kilonewton por metro, ¿sí? Entonces ponemos acá nuestro valor de 10 kilonewton metro y ya por default sale como menos I, ¿sí? Pero si fuera en algún otro sentido, lo único que tenemos que hacer acá es cambiar el sentido o la dirección de nuestro sistema de ejes, y también podemos modelarlo por el sistema de ejes global, o sea, el X y Z, o en el local, ¿sí? Que sería el uno 2 3. En este caso, si recuerdan, vamos a poner, ¿sí? Lo que es el global de menos i, ¿sí? De menos i, porque fíjense que el i va para arriba, entonces uno vertical hacia abajo es menos i o 2 positivo, ¿sí? Porque el 2 local va hacia abajo. Entonces fíjense que si yo cambio de acá de eje global a eje local, lo que acá figura como menos i nos va a figurar como 2 positivo, ¿sí? Es lo mismo, pero bueno, a veces nos resulta más cómodo trabajar con un eje local o con un eje global. Y ahí lo modelamos con 10. Y ahí nos figura la carga distribuida constante ya modelada. La última que nos queda modelar es la carga triangular en esta columna, ¿sí? Que vamos a utilizar 1, 2, 3, la cuarta solapita, que es una carga distribuida que, como verán, puede arrancar en puntos intermedios, ¿sí? Y no necesariamente tiene que arrancar de cero. Para nosotros, fíjense, en función de nuestros ejes, el inicio está acá en la cabeza y el final está en la base, ¿sí? Entonces, la carga B0, ¿sí? La carga en B1, perdón, B1 es la cabeza, ¿sí? Este B1 es la cabeza, va a ser cero, y en B2 es 5 kilonewton sobre metro, y acá podemos marcar, ya sea en metros o en porcentaje, en dónde arranca, ¿sí? En dónde arranca, ¿sí? Yo podría decir que arranca al 10% o a los 50 centímetros, ¿sí? Ya sea en metros o porcentaje, ¿sí? Del vértice, y decir que ese valor es en ese porcentaje. En nuestro caso es cero y va a arrancar, perdón,
Fíjense que acá me equivoqué y la dejé modelada como menos i. Para nosotros tiene que ser x, ¿sí? Y vamos a poner que reemplace. Fíjense que como acá sí usamos esos cuadros de comunicación que le hablaba al principio, ¿sí? Entonces, la dirección en x arranca en 0 y termina en 5 y esa es nuestra carga. Para mostrarles, os puedo mostrar que, por ejemplo, si acá le pongo que arranca al 20%, este, este punto va a venir hacia acá. ¿Sí? Bueno, ahí de vuelta no le puse los valores. En X, que reemplace, vamos a poner que arranque en el 20% y acá 5. ¿Ven que se movió? Este punto de ahí se movió. ¿Sí? Lo mismo podría decir si en vez de terminar al 100 puede terminar al 80% de la longitud y entonces, otra vez, en X, que arranque al 20 y termine al 80, ¿sí? También se mueve del punto de abajo, ¿sí? También se mueve. Bueno, vamos a ponerla como corresponde, de 0 a 100. Y esa es nuestra carga. Y bueno, ya tenemos modelado todo nuestra estructura, ¿sí? Entonces, corremos, ¿sí? F9 o analizar modelo, corremos, ¿sí? Y acá, en la solapa de análisis, vamos a tener el diagrama de corte, y acá con los valores, ¿sí? Diagrama de corte, el diagrama axil, que lo podemos ir viendo por elemento, ¿bien? Las columnas todas comprimidas, los montantes. Acá el problema de los reticulados es que por supuesto se nos van a ir superponiendo los valores, ¿no? Pero bueno, los podemos ir viendo de a uno, el valor de los axiles. Fíjense el esfuerzo el esfuerzo de corte. Por supuesto, en eh, en todo lo que es el reticulado no tenemos ni momento ni corte, justamente porque por definición de reticulado, fíjense, seleccionamos todo lo que es el reticulado y no tenemos ni esfuerzo de corte ni esfuerzo flexor. Lo único que tenemos es axil, ¿sí? Y si seleccionamos el resto de la estructura, y ahí les muestro eh, la última opción de selección rápida o selección inteligente, que es invertir la selección. Nosotros acá tenemos todo lo que es el reticulado seleccionado y con este icono de invertir la selección, ¿sí? Todo lo que está seleccionado se deselecciona y queda seleccionado todo el resto. Y ahora nosotros ahí sí vemos lo que son los esfuerzos de corte, obviamente los esfuerzos axiles también, ¿sí? Los esfuerzos de corte. Y fíjense que cuando veamos el momento, lo estamos viendo al revés, ¿sí? O sea, esto es un momento
positivo y lo estamos viendo acá para arriba, digamos, y con valor negativo. Claro, eso recuerden que es porque estamos en terna derecha. Entonces vamos a venir acá, ¿sí? Al desplegado este y estamos en carga muerta. Cambiamos el estado de carga, ponemos ese estado de carga que habíamos creado al principio como estado de carga M, que era un -1 de la carga muerta, y ahí tenemos nuestro esfuerzo ya con valor positivo y con la forma que estamos acostumbrados a verle, digamos, con el momento positivo hacia abajo y el momento negativo del lado de arriba, ¿sí? Acá tenemos la por ménsula, el donde esté. momento negativo, ¿sí? Y la viga con el momento positivo en la parte, digamos, central, en el centro de la luz, o en un sector central, digamos, no es el centro de la luz porque no es simplemente apoyada, es una viga continua, está pequeña, está desplazada. Y después, bueno, estas vigas, por supuesto, estas columnas sin momento porque son doblemente empotradas, doblemente articuladas, ¿sí? Y esta que estaba empotrada, sí, ahí con su momento de empotramiento, ¿sí? Entonces, ahí ya tenemos, Profe, sí, no quería avisar que estaba el ingeniero acá, Sánchez, se sumó y quería aprovechar para hacer una consulta. sí, sí. ¿Cómo dábamos vuelta a los diagramas acá? O sea, digamos, cuando me aparece el momento como positivo y es en realidad Acordate negativo, que ¿por qué lo dicen? nosotros habíamos generado con esta solapita, este que parece un más en verde y la E que parece Sí, permitivo de estacionar, habíamos generado un estado de carga, que le habíamos puesto el nombre M, pero puede tener cualquier nombre, y el estado de carga era -1 de la carga muerta, ¿sí? Entonces, cambiando esto, cuando nosotros vemos el resto de la estructura, vamos a ver toda la estructura. Cuando ponemos la carga muerta, la vamos a usar para ver el esfuerzo de corte y el esfuerzo axil, ¿sí? Bueno, acá con el esfuerzo axil se ensucia un poco, vamos a seleccionar las columnas. Entonces, el esfuerzo axil y el esfuerzo de corte, usamos ese estado de carga muerta, el DL. Y para ver digamos, esto nos está mostrando la estructura tal como la cargamos en terna derecha. Tal como la cargamos en terna derecha, si ponemos el esfuerzo de flexor, ¿sí? Nos va a dar con momento negativo y, digamos, nos está dando con momento negativo, ¿ven? Menos, porque está en terna derecha. Entonces cambiamos el sí, estado de carga acá, ponemos como el estado de carga de visualización este M que habíamos creado y ahí nos da vuelta. Claro, si yo en este estado de carga le pido para que me muestre los esfuerzos de corte, me los va a dar al revés. claro, Nuestro, está bien. ¿Sí? Ah, claro, Esto es para visualizar el flexor nada más, el momento. buenísimo, ¿Sí? Es buenísimo. simplemente por el tema de que el software trabaja a terna derecha, nada más que por eso. Entonces, para Ah, axil y corte usamos el estado de carga muerta. Y para momento usamos el estado de carga que generamos a propósito, que es el de -1, digamos, la inversa. ¿Sí? Bueno, eh, sí, profe, gracias. de nada. En lo que sería los diagramas de solicitación, ya estaríamos teniendo todos los diagramas. Vamos a ver un par de cuestiones como para que ustedes chequeen. Por ejemplo, si yo a cualquiera de estas barras, ¿sí? Que son de reticulados, por ejemplo, le sacase la articulación,
y vuelvo a correr el software, fíjense que cuando le pida diagrama de momentos, ahora me va a estar dando diagrama, o sea, acá muy poquito, pero digamos, simplemente se pintan porque al lado de estos otros son muy chiquitos, pero si lo único que selecciono son estas barras, ahí sí tengo, tengo diagramas. ¿Por qué tengo diagrama? Porque le saqué la articulación. Entonces, hay que acordarse de estas cosas cuando uno chequea. Uno tiene que saber de antemano más o menos qué es lo que me tiene que dar. Bueno, tengo un reticulado. Bueno, no me puede dar momento. Si me dio momento, en algo me equivoqué. ¿Sí? Eso son esas cosas que uno necesita recordar. Eh, lo mismo, por ejemplo, si acá yo me hubiese equivocado, hubiese modelado un empotramiento, ¿sí? Cuando lo corro, también me va a estar dando un momento acá en donde no debería tener momento porque esto supuestamente es un apoyo móvil, un apoyo fijo. Un apoyo fijo no puede haber eh, esfuerzo de momento en el empotramiento, ¿sí? Entonces, eso me está dando la pauta de que cometí algún error. Esas cosas hay que como tenerlas en cuenta. Uno necesita tener, por supuesto que no vamos a saber los valores, pero necesariamente hay que saber qué es, más o menos qué es lo que nos tiene que dar, ¿sí? Después digamos, otras consideraciones, por ejemplo, tenemos los reportes, ¿sí? Eh, podemos ver, bueno, voy a volver a analizarlo, y en la hoja de reportes, ¿sí? Ahí podemos elegir qué es lo que nos muestra, momentos, esfuerzos de corte, y bueno, y acá, fíjense, hay una solapa que es de envolventes, que ahora en un ratito nomás ya vamos a ver qué son los envolventes, pero sepan que esto es un software que les puede dar el diagrama de envolventes, que ahora en muy poquito ya vamos a ver de qué se trata, y también se los puede dar con los distintos estados de carga, ¿sí? Por separado o juntos, ¿sí? Y acá, ¿ven? Esta es la salida como para imprimir, ¿sí? Lo que sería una especie de despiece en donde tienen los esfuerzos barra por barra, ¿sí? Y también tienen eh, otro tipo de análisis, ¿sí? Que acá tienen todo lo que son los desplazamientos, ¿sí? Desplazamientos y rotaciones, eh, esfuerzos, digamos, tienen una serie de reportes de salida, ¿sí? Y también lo pueden ver en pantalla, y esto es dinámico. Por ejemplo, ustedes tienen el tipo el número de miembros, ¿sí? Por ejemplo, seleccionan estas dos barras y van al reporte, ¿sí? Al vista en pantalla. Se van moviendo, esto lo que marca es la distancia, el punto, y fíjense que acá les va dando la combinación, ¿sí? Por ejemplo, A, eh, los 4 metros 20, que es el 50% de la luz, tenemos un momento máximo de 82,64 kilonewton y un corte, ¿sí? Un corte de 43 kilonewton, ¿sí? Un momento de
62,84 kilonewton metro y un corte de 43,34. Y así puedo ir viendo punto a punto cuál es mi combinación de esfuerzos. ¿Sí? Por ejemplo, en este punto tengo un momento negativo de 11,25 kilonewton metro y un corte máximo de 43,34. ¿Sí? Acá abajo me va dando punto a punto, ven Profe, ahí yo acá, se perdón, me tildó acá, la pantalla. sí, No sé si a acá, todos. ¿cómo? No te escuché. No, no sé si se tildó la pantalla porque yo veo todo quieto acá, quedó todo. Ah, perdón, a ver, vamos a parar de compartir y volvemos. Sí, sí, a mí también se me fue. Ahí está. Bueno, vamos a lo que es reportes. Este es la vista en pantalla y lo que les decía. Acá vamos a tener el máximo momento y el máximo corte, ¿sí? El máximo positivo y el máximo negativo, ¿sí? Y acá, punto a punto, los valores, ¿sí? Entonces, punto a punto, los valores. En este punto, por ejemplo, de 3 metros con 36, voy a tener 72,92 kilómetros metro y 9,74 kilonewton de corte. Y así me voy moviendo punto a punto en la barra y voy teniendo la combinación de momento y corte. ¿Sí? En este punto tengo 0,50 kilonewton, ¿sí? Y 82,60 kilonewton metro eh, de momento flexor. ¿Sí? Esto es de barra por barra y es dinámico. Y si no tenemos los reportes digamos, de tipo memoria, ¿no? Que nos están mostrando la salida como para presentar en una memoria. Por último, como les dije yo, este es un software que trabaja en 3D, ¿sí? Entonces, fíjense que rápidamente con el botón derecho del mouse van haciendo, digamos, el paneo en 3D y apretando la ruedita se van moviendo, hacen el paneo. Si vamos a la herramienta, a la barra de herramientas, generación de datos, yo puedo copiar mi estructura, ¿sí? Toda la estructura, algo parecido a lo que hicimos al principio, que copiábamos los nodos, pero copiamos toda la estructura. Y fíjense que yo la puedo copiar, me pregunta cuántas veces querés copiar esta estructura, por ejemplo, digamos que la queremos copiar 5 veces, y quiero tener uno de estos pórticos cada 10 metros. Bueno, miren qué sencillo que es pasar de lo que es ese pórtico a ya toda una nave. Por supuesto, lo que nos va a quedar es unir estos puntos con las correas de lo que sería mi cubierta y poner algún que otro arriostramiento lateral, lo que normalmente llamamos cruce de San Andrés, y cambiar la configuración de las bases, porque en este sentido no estamos tomando ningún tipo de carga en el plano Z, ¿se acuerdan? Ahora ya, al estar en 3D, seguramente tengamos alguna carga de viento o de algún otro tipo de carga en el sentido Z, con lo cual vamos a tener que cambiar la configuración de nuestro apoyo. Pero es tan simple como eso y ya lo tenemos modelado para, para lo que es el 3D, digamos, ¿no? Eh, Bueno, no, en lo que es digamos, el nivel que estamos necesitando en este curso y con esto les va a alcanzar para el año que viene también para resistencia, le van a tener que incorporar la parte de las cargas térmicas el año que viene, que ya se lo explicarán o se lo explicaremos el año que viene, pero con esto les alcanza.
para, por lo menos para todo este año, para todo el año que viene, si le suman cargas térmicas, y para gran parte de lo que sería su actividad profesional, porque muchas estructuras que a priori uno la ve compleja, el 70-80% de la estructura se puede resolver como un pórtico plano, eh, simplificándola, y la podemos terminar resolviendo con un software de estas características. Así que no sé si tienen alguna duda con relación al software. Y si no, pasamos al otro temita que es bien conceptual, que sería principio de trabajo virtual y cargas envolventes. Pero me gustaría, si alguno tiene alguna duda con el tema del software, poderla sacar ahora. No, profe, con el software nada. Genial. Bueno, igual recuerden que todo esto está grabado, así que inclusive ahí, si buscan en YouTube, hay grabaciones de otros años, hay bastante y tutoriales de este software que es el RAM Advance y que es muy similar al RAM Element, que también es de la misma empresa, son los dos de Berkeley. Eh, hay tutoriales por todos lados. Así que bueno, entonces terminamos con lo que es la parte del software y vamos a lo que es el, el otro tema que teníamos que ver hoy. Ahí está. ¿Están viendo bien ustedes ahí el PowerPoint? Sí, ¿Pantalla profe. completa? ¿Están viendo pantalla completa ustedes o están viendo Sí, como... sí, profe, ahí se ve. Genial. Bueno, entonces vamos a ver el principio de los trabajos virtuales, que es un método de cálculo que se usaba, digamos, conceptualmente, se sigue utilizando un montón, digamos, los teoremas energéticos se siguen utilizando, pero conceptualmente, por supuesto, todo lo que es la parte de determinación numérica, hoy por hoy se utilizan todo mediante software, pero conceptualmente todos estos teoremas energéticos eh, mm, son de muchísima utilidad y es básicamente el centro de todo lo que es análisis de estructuras. En todo se utilizan teoremas energéticos. Para encarar el entendimiento conceptual de qué es el principio de los trabajos virtuales, tenemos que considerar que vamos a analizar un cuerpo que está en equilibrio, ¿sí? Está cargado con fuerzas, cuplas, digamos, y está en equilibrio, y a partir de que ese cuerpo está en equilibrio, le aplicamos un movimiento pequeño, ¿sí? A ese cuerpo le vamos a aplicar, ese cuerpo que está en equilibrio, por ende en reposo, no se está moviendo, ¿sí? Es un cuerpo que está estático, y nosotros le vamos a aplicar un movimiento muy pequeño, imperceptible, tan imperceptible que lo llamamos virtual. O sea, en realidad no se mueve. O ese cuerpo que está en equilibrio, nosotros hacemos una construcción intelectual y decimos,
che, ¿y qué pasaría si se moviera? En realidad no se mueve, pero nosotros pensamos, ¿qué pasaría si se moviera? Para ello, hacemos esta hipótesis de que le aplicamos un movimiento que es muy, muy, muy pequeño. Tan pequeño que es virtual. ¿Sí? Entonces, decimos que un cuerpo que está en reposo le aplicamos un movimiento muy pequeño, o sea, este movimiento que va de C hacia A es muy, muy, muy pequeño, tan pequeño que decimos que es virtual, ¿sí? En realidad no existe. Entonces vamos a decir que el desplazamiento virtual, ¿sí? Esta vector A, ¿se acuerdan que lo llamábamos como vector corrimiento, ¿sí? Entonces, el desplazamiento virtual de A es igual a la suma de las traslaciones virtuales de C, ¿sí? Porque originalmente estaba en C, entonces las traslaciones virtuales de C más las rotaciones virtuales en C, producto vectorial a la distancia que hay entre A y C. ¿Sí? Es la misma ecuación que teníamos antes para identificar un desplazamiento, nada más que ahora este desplazamiento entre A y C es tan pequeño que lo llamamos virtual. ¿Sí? Pero después es todo lo mismo. ¿Se acuerdan que eran la suma de las traslaciones más la traslación resultante de trasladar esta rotación? ¿Se acuerdan que podíamos trasladar la rotación, pero nos daba como resultante un corrimiento? Bueno, una traslación, perdón. Entonces, el corrimiento es la suma de esas dos traslaciones. La traslación directa entre C y A y la traslación resultante de reposicionar, digamos, esa rotación. Con el asterisco que este desplazamiento desde A hasta C es tan pequeño que lo llamamos virtual. ¿Sí? Ahora, este desplazamiento, como todo desplazamiento, ¿sí? Si está en coincidencia con un esfuerzo, ¿sí? Con una magnitud cinemática está en coincidencia con una magnitud estática, va a generar un trabajo. O sea, si donde está ocurriendo este corrimiento hay una fuerza, va a haber un trabajo. Entonces, ese desplazamiento virtual va a generar un trabajo virtual. Y ese trabajo virtual va a ser la fuerza que esté aplicada en ese punto A, ¿sí? En este punto A, la fuerza que esté aplicada en ese punto A, producto escalar por el corrimiento del vector A, ¿sí? Corrimiento el producto escalar con el vector corrimiento. El vector corrimiento no es otra cosa que el módulo del corrimiento multiplicado por el coseno de alfa, ¿sí? En definitiva, porque cuando hablamos de trabajo, la fuerza y el desplazamiento tienen que tener mismo, eh, misma dirección, ¿sí? Entonces, sí, hay que trabajar con la proyección que está sobre la dirección de la fuerza. Por eso hacemos el módulo multiplicado por el coseno de alfa. Entonces, si este ángulo alfa es cero, o sea, está en coincidencia con la fuerza, vamos a tener el máximo trabajo positivo, ¿sí? Porque fuerza y corrimiento son colineales y de la misma dirección, del mismo sentido. Si el ángulo alfa de 180 grados, o sea, es colineal pero va en el sentido contrario, vamos a tener el máximo negativo, ¿sí? El máximo negativo. Cualquier otra situación como la que está en el ejemplo es un punto intermedio, ¿sí? El coseno de alfa va a ser un valor entre 0 y 1
con lo cual el trabajo va a ser un trabajo intermedio, no va a ser ni el máximo positivo ni el máximo negativo. Y si este valor de alfa es 90, o sea, el vector corrimiento es perpendicular al vector fuerza, ¿sí? No hay sombra, digamos, no hay proyección del vector corrimiento en el vector fuerza, con lo cual el trabajo es nulo, ¿sí? No hay trabajo, ¿sí? Las magnitudes correspondientes para los trabajos virtuales, ¿sí? O sea, si yo tengo una fuerza vertical, ahora ya hablando, esto cuando hablamos en tres dimensiones, ya hablando en dos dimensiones, hablamos de vertical y de horizontal. Si tengo una fuerza vertical, le va a corresponder un corrimiento vertical. Si tengo una fuerza horizontal, le va a corresponder un corrimiento horizontal, ¿sí? Y si tengo un momento, o sea, una cupla, dos fuerzas paralelas, una eh, de sentido contrario a la otra, lo que le va a corresponder es una rotación. ¿Y por qué? Fíjense, yo tengo esta cupla, estas dos fuerzas F son paralelas y contrarias, ¿sí? Entonces, el trabajo de la cupla va a ser F por el corrimiento virtual en A, ¿sí? Este F por el corrimiento virtual en A, menos, porque va hacia el otro lado, F por el corrimiento virtual en B, ¿sí? O sea, si hago factor común el vector f, me queda que es f multiplicado por el corrimiento de A menos el corrimiento de B. Y el corrimiento de A menos el corrimiento en B es el corrimiento de la distancia AB, ¿sí? Porque es el corrimiento de A a B. Nuevamente, si hacemos el trabajo, o sea, volvemos a reagrupar, yo tengo el vector fuerza multiplicado por el vector corrimiento entre A y B. El vector corrimiento entre A y B es el vector rotación, producto vectorial, la distancia entre A y B. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hace un ratito, ¿sí? El vector traslación es el vector rotación, producto vectorial, la distancia entre esos dos puntos. ¿Sí? Entonces, si reacomodamos esta ecuación, que decimos que es el vector F multiplicado el vector fuerza multiplicado al vector rotación, producto vectorial a la distancia, ¿sí? Nos queda que esta rotación, ¿sí? Lo único que hacemos es estar haciendo un pasaje de términos, ¿sí? Sacamos afuera el vector rotación y metemos adentro el vector fuerza. En definitiva, la ecuación nos está dando lo mismo porque son dos productos, ¿sí? Entonces, el trabajo virtual del momento es el vector rotación multiplicado por este vector fuerza, producto escalar, la distancia. Y el vector fuerza, producto escalar, la distancia, ¿sí? No es otra cosa que el momento de la cupla, ¿sí? Entonces, la fuerza, ¿sí? El trabajo virtual de la cupla es el momento, que ya sabíamos que la magnitud estática es un momento y la magnitud cinemática es la rotación, ¿sí? Esto es para demostrar matemáticamente que así como a las fuerzas verticales les corresponden corrimientos verticales y a las fuerzas horizontales les corresponden corrimientos horizontales, a los momentos
le corresponden rotaciones, ¿sí? A los momentos les corresponden rotaciones. Lo que resulta ser bastante intuitivo, bueno, a veces demostrarlo matemáticamente no es tan sencillo. Igual, esto recuerden que es más a título conceptual. Entonces, lo que sí definitivamente nos interesa es este cuadrito, ¿sí? Fuerzas horizontales, corrimientos horizontales, fuerzas verticales, corrimientos verticales, momentos, rotaciones, ¿sí? Y ahora ya podemos enunciar el principio de los trabajos virtuales, que dice que si una estructura actúa un sistema de fuerzas en equilibrio, ¿sí? En equilibrio, ese sistema lo llamamos sistema equilibrado. El trabajo virtual desarrollado por las fuerzas exteriores en un desplazamiento virtual experimentado por la estructura y esa estructura que está experimentando un desplazamiento virtual la llamamos desplazamiento virtual, ese trabajo exterior resulta nulo, ¿sí? O sea, el trabajo exterior de todo este sistema que está en equilibrio, que produce con el sistema de desplazamiento generado por ese desplazamiento virtual, es nulo. Y es lógico que sea nulo porque ese desplazamiento virtual no existe. Y entonces resulta bastante lógico que la sumatoria del trabajo de las fuerzas exteriores multiplicadas por los corrimientos virtuales resulte nulo porque los corrimientos virtuales no existen, ¿sí? Son tan pequeños que decíamos que no existían, ¿sí? Vamos a tratar de poner un poquito de luz y las cosas cuando las ejemplificamos en general resultan ser bastante más fáciles de entender que, que las cuestiones así abstractas y conceptuales. Tenemos una estructura, ¿sí? Una estructura cualquiera. Un pórtico simplemente apoyado, ¿sí? Una cadena abierta simplemente apoyada, una carga distribuida constante arriba y una fuerza puntual horizontal y un momento, ¿sí? Este diagrama es nuestro sistema equilibrado. ¿Por qué? Porque es el diagrama en donde están las fuerzas en equilibrio, ¿sí? Entonces, es el diagrama donde están las fuerzas en equilibrio y de acá voy a sacar todas las magnitudes estáticas, fuerzas y momentos, todas las magnitudes estáticas que necesite sacar, las voy a sacar de este sistema. Para nosotros es el sistema equilibrado, SE, de acá en adelante, ¿sí? El famoso SE, ¿sí? Lo que tenemos que hacer ahora es dejar en manifiesto lo que queremos averiguar. En este caso, vamos a querer determinar la reacción vertical en B. ¿Sí? Fíjense que esto es un apoyo fijo y lo transformamos en un apoyo móvil en donde dejamos en manifieste, o sea, quitamos el apoyo vertical. Queremos determinar la resultante vertical, entonces quitamos el apoyo vertical y ponemos en su reemplazo una fuerza vertical que llamamos vertical en B, ¿sí? Pero tenemos que dejar en manifiesto el apoyo, o sea, tiene que tener este grado de libertad para desplazarse en el sentido correspondiente con la incógnita que queremos averiguar, ¿sí? Porque justamente en este sentido es donde le vamos a imponer ese desplazamiento virtual, ¿sí? Entonces, a continuación, lo que hacemos es generar ese diagrama de desplazamientos virtuales, donde desplazamos justamente en el sentido de esa incógnita que queremos averiguar. Queremos averiguar
la reacción vertical en B, entonces lo que desplazamos es en el sentido de esa reacción. Generamos ese desplazamiento virtual, todo nuestro sistema se mueve como un cuerpo rígido, ¿sí? Entonces, si todo este sistema ahora se va a mover en función de esto, fíjense, le quito el apoyo vertical, esto va a girar hacia abajo. ¿Girar en torno de qué? Girar en torno de A, ¿sí? Entonces, este sistema gira rígidamente en torno de A y se generan estos diagramas de corrimientos. Tenemos corrimientos verticales y tenemos corrimientos horizontales, en donde en sus extremos, ¿sí? El valor es el valor del corrimiento que le dimos a B. Como por definición el corrimiento tiene que ser unitario, esto acá tiene un valor 1, por supuesto, este ángulo es el mismo que este otro, entonces acá este valor también es el unitario. Por supuesto, esto es así porque tiene 4 metros de distancia horizontal entre A y B y 4 metros de altura. Si la geometría fuera distinta, pues acá siempre va a ser uno, ¿sí? El desplazamiento vertical, pero eventualmente este podría ser un valor distinto, ¿sí? Bueno, genero el desplazamiento virtual, hago, digamos, el diagrama de los corrimientos, ya sea horizontales y verticales, y en caso el giro, ¿sí? Y genero los diagramas de corrimiento, tanto corrimiento vertical, corrimiento horizontal, como las rotaciones, ¿sí? Esta rotación, ¿sí? Es 1/4, ¿sí? 1/4 y la unidad es 1/metro, ¿sí? Entonces tengo los corrimientos y las rotaciones. El enunciado del principio de trabajos virtuales que dice que la sumatoria de los trabajos externos de los trabajos virtuales externos tiene que ser nula. Entonces, del diagrama del sistema equilibrado tomo las magnitudes estáticas, o sea, las fuerzas y momentos, y del desplazamiento virtual tomo los corrimientos y las rotaciones. Y empiezo a barrer la estructura buscando donde tengo una magnitud estática, busco la correlación de su magnitud cinemática, ¿sí? Entonces, acá tengo un momento, ¿cuál es el giro relacionado a ese momento en ese mismo punto de la estructura? ¿Sí? Bueno, acá tengo phi. Entonces, momento, 30 kN por phi 0,25, 1/metro. ¿Sí? Sigo barriendo la estructura. Vengo acá. Tengo 40 kilonewton y el desplazamiento que tengo acá, el corrimiento que tengo acá de 0,75, ¿sí? Porque es esta línea, ¿sí? Si acá es 1, si para 4 corresponde 1, para 3 corresponde 0,75, o sea, 3 cuartos. ¿Ven? 40 por 0,75. Signo positivo porque la fuerza es de izquierda a derecha y el desplazamiento horizontal sí, es hacia la derecha. ¿Sí? Tienen el mismo sentido. Acá no importa si... si el desplazamiento es hacia un lado o hacia el otro, lo que importa es que tenga el mismo sentido que la fuerza. Si el desplazamiento tiene el mismo sentido que la fuerza, el trabajo es positivo. Si tienen sentidos contrarios, el trabajo es negativo. ¿Sí? Sigo barriendo la estructura. Veo que toda en la barra horizontal, lo que sería la viga del pórtico, tengo una carga distribuida de 20 kN/metro, ¿sí? Y acá la ecuación del corrimiento vertical, o sea, acá voy a tener un corrimiento vertical nulo y acá tengo un corrimiento vertical de 1. Pero
esto es un continuo, ¿sí? La, la forma de determinar una sumatoria infinita de puntos en una recta, que son puntos infinitos, es una integral, ¿sí? La ecuación de este corrimiento es x sobre 4, la unidad es metros, ¿sí? Entonces tenemos este 20 kilonewton metros, o sea, la integral de 0 a 4 de 20 kilonewton metros por x sobre 4 diferencial de x, ¿sí? Eso es, digamos, el trabajo de esta barra horizontal. Y después, otro trabajo externo es el trabajo de la vertical en B con el trabajo, con el corrimiento virtual que le impusimos. Fíjense, suponemos la vertical en B hacia arriba y el trabajo, el corrimiento, perdón, lo indicamos hacia abajo. Así trazamos nuestro diagrama de desplazamientos virtuales. Por eso es que este trabajo es negativo, porque la fuerza va hacia arriba y el desplazamiento va hacia abajo. ¿Sí? Hacemos esta, esta ecuación, ¿sí? Los 30 kilonewton por 0,25, 40 por 0,75 y estos 20 por L cuadrado sobre 8, digamos, cuando hacemos esta integración, nos queda L cuadrado sobre 8. Si L es 4 metros, toda esta cuenta nos termina dando que la vertical en B es de 75, de 77,5 positiva, con lo cual el sentido supuesto a la vertical en B es correcto. ¿Sí? Y acá determinamos mediante el principio de los trabajos virtuales, la reacción vertical en B. Por supuesto que la podríamos haber determinado mucho más fácil de la forma tradicional que hacíamos nosotros, pero mediante este mismo sistema van a poder determinar magnitudes en situaciones en donde no hubiese sido tan sencillo y a veces directamente no hubiese sido posible, ¿sí? Como ejemplo, les ponemos este caso en donde claramente hubiese sido más fácil decir momento en A igual a cero y bueno, y sale solo la vertical en B. Es mucho más fácil, no tendríamos que haber armado el sistema equilibrado, la deformación virtual, hacer el diagrama de corrimientos, pero bueno, eh, se trata de explicar el método y después con este método van a poder resolver situaciones que de otra forma no hubieran podido o hubiese sido muchísimo más compleja. De la misma forma, vamos a determinar mediante el mismo método la reacción horizontal en B, ¿sí? Nuestro sistema equilibrado es el mismo sistema que está cargado, que ahora, para poner de manifiesto la horizontal en B, lo que hicimos fue este apoyo fijo original, ¿sí? Este apoyo fijo original, ¿sí? Ahora, como lo que queremos determinar es la horizontal en B, lo vamos a transformar en un apoyo móvil vertical quedando manifiesto la fuerza horizontal, o sea, el horizontal en B. ¿Sí? ¿Ven? Lo transformamos en apoyo móvil y queda de manifiesto eh, la reacción horizontal en B. Nuestro sistema de deformación virtual, fíjense que esto queda como un mecanismo que puede trasladarse infinitamente en sentido horizontal, tanto para la izquierda como para la derecha. Infinitamente sería la condición, digamos, de borde que tenemos con este sistema, al haberle quitado el apoyo, digamos, sí, el apoyo horizontal. Como lo que le tenemos que imponer es un desplazamiento unitario, ya no es infinito, sino que este corrimiento tiene valor uno, ¿sí? Simplemente por una cuestión
del enunciado del principio de los trabajos virtuales, pero fíjense que con este sistema de apoyos el desplazamiento es infinito en sentido horizontal. Entonces, de vuelta, barremos la estructura buscando para cada magnitud estática su correspondiente magnitud cinemática y hacemos las cuentas. Vamos barriendo, lo primero que encontramos es el momento, ¿sí? Ahora, en este punto, acá no hay ningún giro, ¿sí? No hay rotación virtual, ¿sí? Este tipo de desplazamientos no me generó giro. Entonces, esto es 30 por cero. No interviene este término en la ecuación de trabajo virtual. Seguimos recorriendo la estructura, ¿sí? En toda esta barra horizontal que tengo la carga distribuida constante, no tengo corrimiento vertical, digamos, el corrimiento asociado a todo tipo de fuerza vertical es el corrimiento vertical. En esta barra no tengo corrimiento vertical, es más, no tengo corrimiento vertical en ningún punto de la estructura, con lo cual esto tampoco forma parte de la ecuación, ¿sí? O, mejor dicho, es la integral de 0 a 4 de 20 por cero diferencial x, porque no hay corrimiento vertical, con lo cual, lo dicho, no forma parte de la ecuación. Y ahora sí, encontramos estos 40 kilonewton y el corrimiento virtual es 1, ¿sí? 1. Y seguimos buscando la estructura y lo otro que encontramos es la componente horizontal de la reacción en B, que está multiplicado por 1. La horizontal en B va de derecha a izquierda, el corrimiento va de izquierda a derecha, o sea, son contrarios, por eso el signo menos. Hacemos la cuenta y la reacción horizontal en B es de 40 kilonewton. Claramente, esto iba de suyo porque si hacemos la sumatoria de fuerzas horizontales de todo el sistema, la única fuerza horizontal es esta de 40, con lo cual sí o sí tenía que ser de 40 la horizontal en B, pero digamos, quiero hacerles entender que en este caso en particular sí hubiese sido mucho más fácil determinarlos de la forma que los veníamos haciendo, pero es simplemente presentarles el método para que entiendan, sobre todo el año que viene, cuando vean en resistencia de materiales, un montón de situaciones de resolución de hiperestáticos los van a hacer mediante la aplicación del principio de los trabajos virtuales. Las cargas móviles, ¿sí? Acá tienen tradicionalmente un puente, bueno, un puente antiguo, pero cualquier puente. Está claro, si yo tengo que diseñar este puente, que para diseñar la columna voy a considerar los vehículos que yo tenga de diseño, el camión, lo que fuera que tenga como vehículo de diseño, la situación crítica de la columna es cuando mi camión está justamente arriba de la columna. Y la situación crítica, digamos, la de la mayor carga de la losa, es cuando mi camión está en el centro de la luz, ¿sí? Ahí no hay mucha discusión. Ahora, ¿es lo mismo si yo tengo un camión acá en el centro de la luz y este otro tramo está descargado? ¿O si yo tengo un camión acá en el centro de la luz y este tramo está cargado? ¿Es lo mismo? O sea, imagínense este diagrama. Yo tengo un camioncito acá en el centro de la luz, un hermoso camioncito, ¿sí? Y mi diagrama de momento acá viene ahí. Bien. Ahora, ¿es lo mismo si acá está vacío, no hay nadie, o si acá tengo otro camión? Es- Está, tiene el mismo esfuerzo esta viga. Recuerden que estos son vigas continuas, ¿sí?
Si esto está cargado, este momento me tira, este momento positivo me va a tirar este momento negativo hacia abajo, con lo cual me va a estar modificando esta condición o no. No sé, queda medio raro, no lo termino de entender. Bueno, vamos a seguir con eh, con algunas otras ejemplos que capaz que nos echen más luz sobre el tema. Para un puente grúa, ¿sí? Está claro que para la viga carrilera, que son estas vigas que vienen por acá, la situación más crítica es cuando el puente grúa quede posicionado entre medio de los dos apoyos. O sea, yo tengo un apoyo acá y otro apoyo acá. El puente grúa posicionado en el medio me genera el máximo momento en esta viga carrilera. Y para la viga del puente grúa, cuando el, el carro del gancho del puente grúa esté en el medio de la luz, me va a generar la mayor carga de momento positivo. Pero y cuando el carro esté acá, eh, ¿cómo me afecta a la viga carrilera? Porque va a estar cargando más esta viga que no me queda claro. Vamos a un ejemplito bien simple. Yo tengo esta viga, ¿sí? Una viga continua con un tramo simplemente apoyado y otro tramo en voladizo. Bien, lo cargo con una fuerza puntual en el centro de la luz de los dos apoyos. Y este es mi diagrama de momento. Bien, la misma estructura, pero ahora el tipo que estaba parado acá se me movió para acá y ahora está cargado ahí. Y el diagrama ahora es este, bien distinto. ¿Para qué lo dimensiono? ¿Para el estado de carga de momento positivo de arriba o para el estado de carga de momento negativo de abajo? Son claramente distintos, muy distintos y de concepciones distintas. Por ahí hasta me llevarían a utilizar materiales distintos. Bueno, para ello existen lo que son los diagramas de envolvente, que para eso necesitamos el concepto de diagrama de línea de influencia, ¿sí? El diagrama de línea de influencia es un diagrama que, a diferencia de todos los diagramas que veníamos viendo nosotros ahora, nosotros veíamos un diagrama de característica y ese diagrama reflejaba mi esfuerzo en cada punto geométrico de la viga. Por ejemplo, en este diagrama, si este valor fuera, no sé, -1, yo sé que en este punto de la viga el momento es -1. Si este valor fuera -0,5, yo sé que en este punto de la viga el valor es -0,5. Bueno, en una línea de influencia no es eso lo que nos quiere decir el diagrama. En una línea de influencia, el diagrama nos refleja siempre el valor de la solicitación en un punto. Este es el diagrama de línea de influencia de la sección A, relativa a cargas móviles. ¿Sí? Entonces, el diagrama este nos dice que cuando la carga está en este punto, cuando la carga está en este punto, el valor del momento o del corte, lo que fuere que estamos analizando, el valor del momento en A tiene este valor. Pero el valor del momento en A, ¿sí? No el valor del momento en este punto. Es cuando la carga está en este punto, el valor del momento en A. Cuando la carga está en este punto geométrico, el valor del momento en A es nulo, ¿sí? Cuando la carga está en este punto, el valor del momento en A es, no sé, de -1, ¿sí? Pero es siempre el valor del momento en A y lo que nos muestra este diagrama es el valor del momento en A cuando la carga está en ese lugar. ¿Se entiende la diferencia conceptual con lo que es una línea de influencia, con lo que es un diagrama de momento, por ejemplo, o un diagrama de corte? ¿Sí?
Eso es fundamental que se entienda esa diferencia. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que hacer la línea de influencia del momento flexor en este punto, provocado por una carga móvil que se mueve desde el punto A hasta el punto F, o sea, en toda la longitud de la viga, ¿sí? Digo, por ejemplo, cuando actúa en B1, ¿sí? El momento es cero. Perdón, cuando B1 actúa en A, el momento es cero, ¿sí? El momento en C, en realidad el momento en toda la viga va a ser cero, pero en particular en C es cero porque está actuando la fuerza sobre el apoyo, ¿sí? Cuando actúa en B, ¿sí? El momento es 0,5, ¿sí? Porque estoy acá, si es una fuerza unitaria, estoy a 1 metro, ¿sí? Hagan las cuentas, ¿sí? Me va a dar que esto es 1, 2, 3, 4, 5. Este va a ser un quinto. No, 4. Este va a ser 0,50. En 2, 0,25, perdón, multiplicado por 2. Esta reacción va a ser 0,25 y esta reacción va a ser 0,75 y esta 0,25, ¿sí? Y si miro hacia la derecha, 0,25 por 2 es 0,50. Entonces, cuando B1 esté en B, el momento en C va a ser de 0,50. Cuando B1 esté en C, el momento va a ser de 1. Cuando B1 esté en D, el momento va a ser nuevamente de 0,50. Cuando esté en E va a ser cero porque de vuelta está arriba de un apoyo. Cuando esté en F va a ser negativo de 0,50. ¿Sí? Bueno, si con estos valores trazamos el diagrama, nos queda de esta forma. Este es el diagrama de la línea de influencia. ¿Sí? Y la línea de influencia se hace de esta forma, trazando punto a punto en las secciones características y después uniendo, simplemente eso. ¿Sí? Entonces vemos cada, cada punto con su valor, unimos y nos da como resultado la línea de influencia. ¿Qué es un diagrama de envolventes? El diagrama de envolventes es el diagrama de solicitaciones, de momentos, de esfuerzo axil, de corte, que nos muestra las máximas solicitaciones para cualquier estado de carga, ¿sí? O ante cargas que se mueven para, no ante cualquier estado de carga, sino ante cargas que conocemos su magnitud y su eventual posición, ante cualquier posición de esas cargas que nosotros ya tenemos, eh, digamos, dimensionadas que van a actuar sobre la estructura. Entonces, por ejemplo, tenemos esta viga que tiene un peso propio, que es este G, y tenemos una carga móvil distribuida de 1 metro de ancho que se mueve desde el punto A hasta el punto F, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, una carga que no se mueve, está fija, pero que puede asumir un valor nulo, o sea, de 0 hasta 100. O sea, puede estar en su mínima expresión, o sea, no estando, puede estar en su mayor expresión de 100 kilonewton o puede estar en cualquier valor intermedio, ¿sí? Puede ser, no sé, imagínense un lugar, un tanque de agua que se llena y se vacía. O está vacío, o está lleno, o está en el medio, porque mientras se va cargando, tiene valores intermedios. Lo primero que tenemos que hacer es trazar la línea de influencia. Por ejemplo, si queremos el diagrama de momento envolvente, lo que tenemos que hacer es trazar la línea de influencia del momento, ¿sí? Para una carga móvil
esta carga que se mueve entre A y F, ¿sí? Si trazamos esa línea de influencia, nos queda eh, este diagrama de línea de influencia, ¿no? De la misma forma que habíamos trazado este diagrama, de hecho es el mismo, es la misma estructura con la misma B1 que se mueve, ¿sí? Entonces tenemos el diagrama de línea de influencia de momento. ¿Para qué necesitamos esta línea de influencia? Bueno, a partir de esta línea de influencia es en los sectores que vamos a cargar mi estructura para determinar los máximos positivos o los máximos negativos. O sea, en todos los lugares donde la línea de influencia me dé valores positivos, le voy a cargar una fuerza que me genere un momento positivo. Y en todos los lugares donde mi línea de influencia tenga momentos negativos, le voy a cargar esfuerzos que me generen momentos negativos. En estructuras, en la misma estructura, pero en situaciones de carga distintas, no al mismo tiempo, sino en situaciones de carga distintas. ¿Sí? Entonces, en el sector en donde la línea de influencia me arrojó valores positivos del diagrama, ahí cargo mi estructura en todos estos sectores que tengo valores positivos, cargo mi estructura con esta carga que era móvil, ¿sí? Y que en este tramo de entre los dos apoyos me va a generar momento positivo. Y la fuerza esta, que no se mueve, pero sí que puede adoptar valores variables de 0 a 100, le pongo el valor máximo porque me va a generar un momento positivo. Y trazo el diagrama de momentos, ¿sí? Con este estado de carga, con la carga repartida en todo este sector que en la línea de influencia me arrojó valores positivos y esta carga puntual con su máximo valor, trazo el diagrama. Y ahí tengo el diagrama. Listo, lo guardo, lo reservo. Hago lo mismo, pero en la parte en donde el diagrama de línea de influencia me dio valores negativos, ahí cargo, ¿sí? Con la misma fuerza, con el mismo tipo de fuerza, no le cambio la dirección ni el sentido, nada, simplemente la cargo en otro sector de la estructura, ¿sí? Cargo ahí porque estoy en un voladizo y los voladizos dan valores de momento negativo. Entonces, en todo ese sector cargo esta estructura. Y como esta fuerza puntual, cualquiera sea el valor que tiene, me va a dar momentos positivos porque está entre dos apoyos, la cargo con el valor nulo, ¿sí? Porque cualquier otro valor que le ponga está sumando del lado del momento positivo y yo lo que estoy buscando acá son máximos negativos. Entonces le pongo el valor de 0. Trazo el diagrama con este estado de cargas, trazo el diagrama. Y después simplemente para el diagrama de envolvente lo que tengo que hacer es superponer los dos diagramas. Y este diagrama superpuesto es el diagrama de envolvente. El diagrama de envolvente va a terminar siendo todo este diagrama. Esto es el diagrama de envolventes. Todo, ¿sí? Todo. Entonces, cuando yo dimensiono esta pieza, la voy a tener que dimensionar entre A y E para este valor de momento máximo, ¿sí? Porque este es el momento máximo de la pieza, momento máximo positivo. Para entre, entre este punto y F, que son los puntos en donde voy teniendo momento negativo, para este momento máximo negativo. Eventualmente
si la pieza pudiera tener altura variable o dos tipos de secciones distintas, bueno, en este sector podría estar dimensionada, por supuesto, para momento máximo positivo de este valor y momento negativo nulo, ¿sí? Porque acá no hay momento negativo. Ahora, de acá para acá, sí tengo que dimensionarla con el valor del momento negativo. Fíjense que de otra forma, si yo dimensionaba solo con los valores de momento positivo, si yo hubiese dimensionado solo con los valores de momento positivo, cuando dimensiono la parte de arriba, digamos, lo que sería la armadura superior, si esto fuera de hormigón, dimensiono la armadura superior, estaría dimensionando para 10 kilonewton metro, cuando en realidad con cierta configuración de carga tengo 25 kilonewton metro. ¿Sí? Entonces, con este diagrama de envolvente, yo voy a tener los máximos positivos y máximos negativos para para todo estado de carga posible de mi pieza, y en función de esos valores son los que yo voy a dimensionar. ¿Se acuerdan que cuando vimos el RAM pudimos ver que uno de los eh, mm, de los solicitaciones con las que podía tener la salida del reporte era el momento envolvente? O sea, podía pedirle momento en X, momento en Y, momento en Z, máximo, mínimo y momento envolvente. Bueno, en general las estructuras las dimensionamos utilizando este concepto de momento envolvente, ¿sí? Con las distintas combinaciones de carga, lo que le explicaba hoy, lo que es una combinación de carga, que en general te lo marcan los reglamentos. Entonces, con las distintas combinaciones de carga, en general, ya sea que lo hacemos mediante software o que lo hacemos a mano o con una planilla de Excel, lo que fuere, lo que usamos conceptualmente es este concepto de diagrama de envolventes. Bueno, lo que es a la cuestión conceptual de lo que es trabajo virtual, línea de influencia y envolvente, con esto es todo porque la idea no es que aprendan a calcular una línea de influencia o un momento envolvente, pero sí es que tengan conceptualmente de qué se trata, porque en general todos los software de cálculo y toda la determinación, no solo los software de cálculo, o sea, la determinación, el dimensionamiento de las estructuras en general se hace con el concepto de diagrama envolvente, para poder abarcar todos los estados de carga que estamos evaluando. ¿Sí? No sé si les quedó alguna duda con esto o con el RAM, con lo que sea. No, todo en No, orden. no, Hay que ninguno. repasar y ver. Bárbaro. Bueno, entonces yo ahora en un rato, mañana, les voy a estar subiendo el